Voy a dar cuenta de los documentos para la sesión de hoy. Sí, presidente. Por favor, un poquito de silencio, colegas. Curso, por favor. Un poquito de silencio. Voy a leer los documentos recibidos para la sesión de hoy. Los reemplazo. El diputado Frank Sauerbaum será reemplazado por don Diego Chalper y la diputada señorita Yabel Lloman por el diputado Jaime Sáez. Y también ha llegado hoy día, lo dieron cuenta en la sala, el informe de la Comisión de Educación, recaído en el proyecto Iniciado un mensaje con urgencia calificada de suma, que modifica la ley 21.040, otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Eso es, presidente, y además recién en este minuto nos ha llegado por correo electrónico unas indicaciones del Ejecutivo respecto del proyecto de ley ahora en tabla. Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta, colegas? ¿No? ¿Y algún varios? Diputado Bianchi. No, presidente, lo de la citación de mañana a las 8:30. Por razones de fuerza mayor yo no puedo venir. ¿Y usted mañana, en la mañana, la consulta es, ¿se vota algo en la mañana? No, ya, eso es. Sí, más o menos, no es tan simple el proyecto. Entonces va a ser la exposición nada más del ministro. Diputado Santana. Sí, va a ser presentación, solamente presentación del proyecto. ¿Ya? ¿Pero se vota mañana? No. En la mañana no. En la tarde mi intención sí es ver si hay disposición de todo, votar el Ministerio Público. El fortalecimiento del Ministerio Público. En la tarde. ¿En la sesión ordinaria? No el de educación. No el de educación en la mañana, solamente presentación. ¿Ah? No, sí llegó el informe, se dio cuenta. Se dio cuenta en la sala. Sí. Presidente, para la citación de mañana, yo quería preguntarle a la Secretaría, ¿cuánto es el plazo para citar si no es discusión inmediata un proyecto? ¿Está bien citarlo con esta anticipación? Es suma o discusión inmediata, puede ser en 4 horas, pero esto ya se dio cuenta hoy día en la sala, en la sesión de hoy. Sí, de más. Sí, y es para la presentación, o sea, de ahí tenemos que ver cómo lo vamos a tratar. Así que es para avanzar, porque además hay otros proyectos más con urgencia y todo eso, entonces, por eso. Sí, varios. Permite, presidente, ya que estamos en varios, ya que está el ministro de Hacienda, preguntar cuándo va a ingresar el reajuste del sector público, porque la verdad es que debemos estar varios días, me imagino vamos a escuchar a todas las instituciones y todo, entonces para también hacer un calendario ajustado, porque después va a ser antes la votación, después... Ministro. Gracias, presidente. El día jueves tenemos nuestra primera reunión con la mesa del sector público, en que se nos hace una presentación del petitorio que ellos están planteando. A partir de eso se va a establecer un calendario, pero es altamente probable que el ingreso de la ley de reajuste, del proyecto de ley de reajuste, sea posterior a la segunda vuelta. Si esa es la pregunta, presidente. Muy bien. Diputado Sáez. En cuyo caso, presidente, su discusión, porque la actividad legislativa termina el 17 de diciembre. Sí, ese es el último día legislativo y luego retornamos el 5 de enero. Entonces, para ver su tramitación, eso es lo que me... Sí. Muy bien. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? ¿Diputado Donoso? Claro. Lo que pasa es que tengo entendido de que hay cosas que tienen que ver con el reajuste que ya están amarradas del año anterior. Por ejemplo, los bonos y esas cosas. Entonces queda solamente el tema que tiene que ver con el reajuste y eso se paga a fines de enero. Entonces habría como un tiempo. Ya podría verse. O sea, es tal cual como usted dice, presidente. Una de las cosas que cambió, según recuerdo bien, en la última negociación, es que hay ciertos bonos que pasaron a ser permanentes. De hecho, eso fue parte de lo que nosotros argumentamos para señalar de que eso ya estaba considerado en el presupuesto, a diferencia de otras
negociaciones de ley de reajuste. Por ende, no hay una obligación de terminar de tramitar esto en diciembre, más allá de que eso sería lo ideal. Y bueno, tendremos que ver, dependiendo del momento exacto cuando se ingrese, cuándo realmente existen condiciones para poder aprobar esa ley. El año pasado se innovó en el reajuste del sector público y la ley miscelánea vino aparte. Entonces, no sé si el ministro este año, que siempre quedan, porque en la ley miscelánea, o sea, el tema del reajuste es como un bolsillo payaso, cabe todo ahí, si lo va a separar también este año, va a hacer una presentación aparte o va a venir todo junto también dentro de la ley de reajuste, todo lo que sea ley miscelánea. Estamos viendo esos temas, presidente. Ahora, sí, como parte de la ley de reajuste en general, se van a incluir diversos temas, como se ha hecho comúnmente. De hecho, parte de los compromisos que hicimos en el marco de la discusión de la ley de presupuesto fue incluir algunos temas en la ley de reajuste, y esos compromisos, por supuesto, se van a cumplir. Muy bien, estamos pidiendo la indicación para que se lo envíen, diputado. Si no hay nada más sobre varios, vamos a empezar entonces con la orden del día, que tiene por objeto iniciar la votación del proyecto de ley que establece beneficios para las personas mayores respecto al impuesto territorial, modifica los aportes al Fondo Común Municipal y pospone el proceso de reavalúo de bienes raíces del boletín 17.933-05 con urgencia calificada de suma. Entonces, para comenzar, le doy la palabra al ministro, que creo que ingresó también una indicación que sería importante explicarla. Gracias, presidente. Primero, me gustaría explicar la orientación general de las indicaciones que estamos ingresando. Las indicaciones son de dos naturalezas. Primero, hay indicaciones que, haciendo ciertos cambios relativamente acotados, permiten que un grupo mayor de adultos mayores pueda acceder a este beneficio. En particular, al beneficio de que tenga como tope de pago de las contribuciones el 5% de sus ingresos. Eso es lo primero que se hace. Nuestras estimaciones es que eso permitiría que algunas decenas de miles más puedan sumarse al beneficio. Voy a dar solo un ejemplo de aquello. Se eliminan las restricciones para acceder al beneficio en caso donde existe copropiedad del inmueble que accede al beneficio. Por supuesto, después el beneficio es proporcional a la fracción que tenía de ese inmueble, pero en la versión inicial eso no ocurría. Y este punto lo incorporamos a la propuesta porque a partir del trabajo que hemos hecho con el Servicio de Impuesto Interno se detectó que un número importante de adultos mayores perdía el beneficio por las limitaciones de la redacción actual. Me refiero al hecho de no tener esta copropiedad. Entonces, la primera parte de las indicaciones, que la iremos discutiendo en detalle una vez que se van votando, tienen que ver con ampliar el beneficio, ampliar la cantidad de personas, de adultos mayores que reciben el beneficio. Y la segunda parte de las indicaciones, presidente, tienen que ver con que se nos planteó durante la discusión que los cambios que se hacían respecto a cómo funcionaban a cómo funcionaba la recaudación en el caso de algunos municipios, no excedieran la mayor recaudación que iba a existir a propósito de esto en el Fondo Común Municipal, no excedieran lo que se necesitaba compensar en el Fondo Común Municipal a partir de este aumento de beneficios. O sea que, porque en el diseño anterior, si ustedes se recuerdan, había como una holgura fiscal importante. Entonces, lo que se hace en estas indicaciones es que en el caso de la comuna de Las Condes se incrementa solo su aporte respecto del impuesto territorial, que pasa del 65 al 70, en la propuesta original llegaba al 80%, y en el caso de Lo Barnechea se igualan sus aportes a las comunas de Vitacura, Providencia, Santiago, esto es un 65% del aporte respecto al impuesto territorial y un 55% sobre las patentes comerciales. Eso, en nuestra estimación, nos permite efectivamente cubrir la menor recaudación a propósito de estos beneficios que existirían, que son del orden de, si entiendo bien acá, 42.000 millones de pesos. Eso es lo que se permitiría recaudar de manera
extra al Fondo Común Municipal que compensa lo que se perdería a propósito de los valores menores que se pagarían de contribuciones. Por lo tanto, creemos que nos hacemos cargo de dos puntos que se han planteado durante el debate. Por un lado, no dejar fuera a adultos mayores por cuestiones que no necesariamente se hacían cargo del espíritu de este proyecto. Y por otro lado, equilibrar mejor qué es lo que se le pide a este par de comunas para que no se les pida un esfuerzo mayor al que se requiere para efectos de cumplir el objetivo de que el proyecto sea neutro en términos de su impacto en el Fondo Común Municipal. Eso, presidente. Muy bien. ¿Alguna duda? Sí, diputado Donoso. Presidente, es que hay un informe financiero complementario, pero que no es lo suficientemente claro, digamos. O sea, el informe financiero anterior nos daba cuenta de cuánto iba a recaudar en régimen y cuánto iba a ir subiendo año a año. Este simplemente da cuenta de la rebaja que dice la indicación, pero no muestra cuál sería la recaudación estimada y tampoco muestra cuánto sería el gasto estimado con la modificación que acaba de explicar el ministro que beneficia a adultos mayores. Entonces no podemos ver gráficamente, sino haciendo cálculos que son difíciles. Sí, acaban de ver que no está ese cuadro que está en el primer informe, ¿me entiendes? Si sería posible hacer un cuadro similar al del primer informe, cosa de tener claridad de lo que estamos hablando. Ministro, no sé. Sí, es básicamente lo que he dicho verbalmente y que estaba en el informe anterior. Si hay que mandar alguna información extra, por supuesto que la podemos enviar, pero lo que estamos haciendo, insisto, es calcular cambios en estas dos comunas que nos permitan llegar a esos 42.000 millones de pesos. Muy bien. Partimos entonces, voy a poner en votación general primero el proyecto. Diputado Chalper. Diputado Sarurban no preguntaba tanto, por si acaso. Está muy bien. Vaya haciéndose el ánimo, presidente. Oiga, a ver, por su intermedio, el ministro llama un poco la atención porque aquí ambos alcaldes que han sido aludidos vinieron a exponer, explicaron largamente que en el fondo la situación de esas dos comunas dista mucho de aparente prejuicio que hay, de la disponibilidad que habría de recursos. Entonces, el ministro evaluó extenderse a otras comunas de otras regiones que probablemente tienen la misma situación urbana, también poseen bienes raíces y por lo tanto, ¿por qué no extenderse a otras comunas? ¿Por qué siempre se le carga la mata a esas comunas de esta situación? Entonces, nos gustaría saber si esa evaluación se hizo y si en opinión del ministro esto es o no coherente con el principio de equidad tributaria y también obviamente de justicia tributaria que contiene nuestra Constitución. Gracias, presidente. Ministro. Sí, creo que tal como comentaba en mi presentación, lo que se hace, por ejemplo, en el caso de Lo Barnechea es simplemente igualar su aporte a las comunas de Vitacura, Providencia y Santiago. Esto es 65% en el impuesto territorial y 55% sobre patentes comerciales. La verdad es que la situación que tenemos en la actualidad es una situación que es poco equitativa, justamente en lo que plantea el diputado Chalper por su intermedio, presidente. Bueno, habría que ver distintas comunas, pero si uno ve el monto de ingresos que se tiene en Lo Barnechea, lo correcto es compararla con comunas como Vitacura, Providencia y Santiago, que probablemente por cuestiones históricas y de cómo se fueron desarrollando estas comunas, estas tres últimas tenían una situación que era distinta a la situación de la comuna de Lo Barnechea. Lo que estamos haciendo ahora es simplemente homologar lo que pasa en Lo Barnechea respecto a otras tres comunas. Lo que pasa, ministro, que acá hay un tema. Que efectivamente esas comunas, claro, tienen contribuciones más altas, pagan más contribuciones, pero ¿quién es el que fija el avalúo de las bienes raíces? El Estado. Entonces yo no sé, cuando depende hoy día que el que cobra, por así decirlo, es el Ejecutivo, y el Ejecutivo es el que fija un precio a los bienes raíces. Yo, por ejemplo, me pregunto, en este proyecto de ley no viene nada respecto a comunas negligentes como Maipú, por ejemplo, que no es capaz de cobrarle a AF derechos municipales por miles de millones y hace todo lo posible para no cobrarle. Entonces, claro, es más fácil estirar la manito o poner el sombrerito para que las comunas que el mismo Estado las avalúa más caras paguen más contribuciones. Bien, a mí me pasa, por ejemplo, en Chicureo.
que también es la que pone, administra y pone los recursos, y eso es más fácil porque finalmente es el Estado el que le fija los avalúos, pero no hay nada en este proyecto de ley para comunas negligentes, insisto, como Maipú, que no le cobran, por ejemplo, derechos municipales por bien nacional, ocupación de bien nacional de uso público AF, por muchos millones para sus vecinos, pero es más fácil lo otro. Eso nomás, presidente. Sí, no, bueno, es un debate un poco distinto a lo que plantea el proyecto, pero lo que sí diría es que si la preocupación es por la forma en la que se hace el avalúo, lo hemos conversado eso extensamente, y de hecho en el marco de la ley de presupuesto nosotros comprometimos poner en la ley de reajuste que se postergue el reavalúo que tiene que ocurrir desde enero del 2026, o tiene que ocurrir el 2026, se postergue eso a el año 2027. Justamente en atención a que se está haciendo un trabajo con una comisión experta para revisar los distintos planteamientos que se han hecho o preocupaciones que se han planteado respecto a la manera en que se hacen los avalúos. Ahora, no hay que olvidar qué es lo que hace este proyecto en su primera parte, ¿no? Que es que con estos cambios que estamos haciendo, estamos hablando de unas 100.000 adultos mayores que van a bajar sus contribuciones a propósito de este proyecto. Ahora, hay que hacerlo eso de una manera responsable que permita mantener el nivel de ingresos que se tiene en el Fondo Común Municipal para que no termine esto afectando los ingresos que tienen las distintas comunas. De hecho, muchas de las personas que van a verse beneficiados por este cambio que implica este proyecto de ley en caso que sea aprobado, son personas que viven en estas dos comunas. Eso, por supuesto, también va a ocurrir. Dos preguntas, presidente, por su intermedio. Lo que pasa es que yo entiendo lo que plantea el ministro, pero aquí pasa una cosa bien paradójica, que es que a los adultos mayores que se les hace aplicable a veces esos beneficios quedan fuera respecto de aquellos adultos mayores que tienen un avalúo fiscal por sobre ciertos montos. Y la verdad es que se encarga de fijar esos montos el mismo Estado. Entonces uno podría especular que un Estado que quiere recaudar más, lo que hace es que sube el valor del avalúo para que ciertos adultos mayores queden fuera del tramo de exención. Entonces, al final lo que han hecho es que muchos adultos mayores, nosotros conocemos muchos de ellos, no quedan dentro de los estados de exención o de beneficio, precisamente porque les suben el monto del avalúo fiscal. Y segundo, presidente, acá se ha pretendido plantear la postergación del reavalúo como un beneficio para los contribuyentes. Y eso en algunos casos podrá ser así, pero en los muchos contribuyentes que tienen hoy día un avalúo excesivo, eso es un perjuicio. Es perseverar en un año más en una situación injusta, que por su intermedio el ministro la sabe además. Entonces yo le pediría que junto con esto incorpore un plan de trabajo del Servicio de Impuestos Internos para que de oficio o a partir de reclamación administrativa le rebajen el avalúo fiscal a aquellos que se lo han subido de manera arbitraria. Permítame contarle que yo personalmente trabajé con un adulto mayor de Lo Barnechea al cual le habían quintuplicado su avalúo fiscal y se logró por la vía de una reclamación administrativa que se lo rebajaran a la mitad. Entonces, ese es el nivel de discrecionalidad. Entonces, cuando uno ve que el Estado, para subir el valor del avalúo, es extremadamente proactivo, pero para bajar el valor del avalúo no tiene la misma proactividad, al final usted, presidente, me imagino que tiene interés en representar a aquellas personas que se están viendo perjudicadas, ojalá tenga el mismo nivel de iniciativa. Entonces, yo veo con mucha preocupación que acá este proyecto de verdad se presenta como un tremendo beneficio, pero lo que esconde en el fondo es una negligencia en el cálculo de los avalúos fiscales de personas que están siendo perjudicadas en nuestro país. Ministro, y ahí... Gracias, presidente. En relación a lo que señala el diputado Chalper, ahí me gustaría preguntarle al ministro qué es lo que soluciona efectivamente este proyecto de ley para que no quede lugar a dudas respecto a que efectivamente se hace cargo de un proceso de reavalúos que hemos visto que en todo Chile, no sé si arbitrario, pero a lo menos injusto con muchos casos. Entonces, para que quede claro qué es lo que soluciona este proyecto y qué es lo que eventualmente es materia de otro tipo de discusiones. Por supuesto. Disculpe, ministro, pero es sobre lo mismo. A ver, yo quiero recoger en parte lo que ha dicho el colega, el diputado Chalpe y el diputado Sáez. Efectivamente, hemos sido testigos de incrementos groseros en los valores de los avalúos, el alza de las contribuciones. Y por lo tanto, si es que entendí bien, lo que está pidiendo nuestro colega Chalper es que dentro de esta discusión, para poder votar el proyecto, a lo menos exista de parte del Ministerio un compromiso de hacer ver esta situación al Servicio de Impuestos Internos, de tal manera que exista un mecanismo para que
en los casos donde ha habido aumentos significativos, estos puedan revisarse. Porque si no, y lo más probable es que eso ha ocurrido, porque yo también he hecho reclamaciones y hemos logrado rebajar considerablemente montos que fueron muy elevados. Y por lo tanto, a lo menos que quede ese compromiso, presidente, por su intermedio, ver si eso es posible o no, ministro, de recoger. Ministro. Sí, presidente. A ver, respecto al primer punto que planteaba el diputado Chalper, por su intermedio, presidente, es exactamente lo que hace el proyecto. ¿Ya? Y lo explico. En la actualidad, uno de los problemas que ocurre es que hay personas de bajos ingresos, más que bajos ingresos para ser justo con nuestra distribución de ingresos, con ingresos medios, digamos, ¿ya? Pero que tienen avalúos altos de sus hogares. Y esas personas son las personas que están, digamos, desprotegidas, adultos mayores. Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto? Que en los casos de personas que tengan ingresos bajos medios, ¿ya? Con un tope de en torno a los 2 millones de pesos mensual, para que se hagan una idea, pero que tienen un avalúo que está por sobre el límite actual, ¿ya? Pone un tope de un 5% de sus ingresos como contribuciones. ¿Ya? Por lo tanto, se hace cargo exactamente de ese tema, ¿ya? Es decir, de personas que tienen altos avalúos e ingresos no tan altos. ¿Ya? Por lo tanto, creo que estamos bien alineados respecto a lo que inspira y lo que hace en la práctica este proyecto, que además refuerza ahora a propósito de las indicaciones que estamos ingresando, o que acabamos de ingresar. Ahora, respecto a la segunda parte de la preocupación, yo lo primero que diría, un comentario más general, las contribuciones son importantes, son ingresos relevantes, permiten que los municipios tengan financiamiento, por lo tanto es algo relevante, pero ustedes dicen muy bien respecto a que por lo menos a mí me han llegado algunos, uno ve algunos casos que parecen fuera de rango. El caso que comentaba el diputado Chalper por su intermedio, presidente, yo lo conocí, el diputado me lo presentó y pudimos conversar, no me acuerdo el nombre del caballero, pero sí me acuerdo de haber tenido esa conversación. Lo que existe en ese caso, y que nosotros siempre apoyamos desde el Ministerio, es que hay un proceso de reclamación desde en el Servicio de Impuestos Internos, y por supuesto, si hubieran más casos de esta naturaleza, nosotros podemos ayudar a canalizar esos casos. Ahora, esto no soluciona el tema de fondo, y es que cómo nos aseguramos de que exista un procedimiento que no genere ninguna duda en la población, que es algo muy legítimo, y por eso es que nosotros hace ya algún tiempo armamos esta mesa de trabajo con gente experta, además de distintas sensibilidades políticas, que nos permitiera tener una mayor seguridad respecto a todo este procedimiento, y por lo mismo, en atención a ese proceso, es que se decidió aplazar un año este proceso de avalúo en el sector urbano, que es justamente lo que estamos haciendo en este caso. Entonces, creo que estamos de acuerdo en lo sustantivo. Yo lo que les pediría es que todos estos casos específicos a los que ustedes les llegan, que también lo comentaba el diputado Bianchi, por supuesto que estamos disponibles a ese compromiso, que por favor nos hagan llegar todos esos casos y los trabajemos en conjunto con el Servicio de Impuesto Interno, toda nuestra disposición a ayudar en ese sentido. Ahora, también es justo decir que esto se hace en cientos de miles de casos, y por supuesto lo que llega a nosotros son los casos en los que hay algo que parece fuera de norma, y no por eso yo concluiría que el proceso en general tiene un problema de diseño, pero eso es justamente lo que tiene que ver esta mesa de trabajo. Entonces, en resumen, presidente, yo sé que aquí se han planteado temas de fondo, pero si algo hace este proyecto es ayudar a que podamos tener un camino razonable para solucionar estos problemas, y además se hace cargo de en torno a 100.000 adultos mayores para que no tengan una carga excesiva con sus contribuciones. Gracias, ministro. Diputado Donoso. Por su intermedio, presidente, quisiera preguntarle al ministro de Hacienda cómo compatibilizamos este proyecto con con el compromiso del Ejecutivo de postergar el reavalúo a través de la ley de reajuste. Ministro. Nosotros hemos decidido todavía no sacar esa parte del proyecto, ¿ya? Porque efectivamente este proyecto tiene 3 componentes, los 2 que ya comenté, además de postergar el reavalúo, ¿ya? Y lo estamos haciendo simplemente por un principio de prudencia, ¿ya? Pero lo que debiera ocurrir en este caso es que una vez que entre la ley de reajuste,
nosotros podamos sacar de este proyecto esa parte y se tramite la ley de reajuste, porque a pesar de que nosotros queremos ir rápido con este proyecto de ley, probablemente la ley de reajuste va a aprobarse antes que este proyecto de ley. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que una vez que la ley de reajuste avance con más rapidez, nosotros saquemos finalmente ese componente de este proyecto. Claro, ahora, ministro, independientemente al cambio de fecha, el reavalúo, creo que es importante sacar el proyecto pronto, porque eso significa también un ahorro para el pago de la primera cuota del próximo año. O sea, si no sale pronto, las personas mayores se van a ver afectados en el pago por lo menos del primer semestre. ¿Ya? Entonces, ¿vamos a colocar en votación en general? ¿Ah? Muy bien. Sí, sí. Ya, Secretaria. voy a tomar la votación en general, entonces, del proyecto de ley que está hoy día en tabla. Para los efectos del acta, el proyecto de ley que beneficia a las personas adultas mayores respecto del impuesto territorial, modifica los aportes al Fondo Común Municipal y pospone el proceso de reavalúo de bienes raíces. Señor Bianchi. A favor. Señor Cifuentes. Señor Cuello. Señor Donoso. Señor Mellado. Aunque no me gusta el proyecto en su totalidad, pero sí vamos a avanzar aprobándolo en general. Señorita Rojas. Señor Romero. Para nadie es un misterio que en el caso del partido que represente nuestro candidato presidencial, la opción para nosotros es llegar el primer año a la exención completa de las contribuciones para los adultos mayores, y al finalizar nuestro gobierno pretendemos eliminar las contribuciones para la primera vivienda principal. Pero como esto es un avance, yo voy a votarlo a favor. Señor Santana. Señor Chalper. Presidente, pese a ser un avance, me parece que es muy injusto lo que se pretende hacer con ciertas comunas, así que yo me voy a abstener. Señor von Bielenbrock. A favor. Señor Sáez. A favor. Presidente, señor Barrera. A favor. Bien. Entonces, son 10 a favor y una abstención. Muy bien. 11. 11 a favor y una abstención. Sí, que falta uno solo, si no se pulvea. Sí. Es una abstención. Ya. 11 y 1. Muy bien. Partimos entonces Sí. con la votación en particular. Sí, presidente. Vamos a votar artículo por artículo. ¿Cuántos artículos son? Es poco. Son letras, pero es más la modificación del Ejecutivo. Artículo por artículo, Sí. para que no nos compliquemos. Bueno, este proyecto de ley modifica dos normas. La primera es la ley 20.732, que se dictó el año 2014 y rebajó el impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente. Y la segunda ley es el Fondo Común Municipal. Respecto de la primera ley, entonces, ustedes tienen el comparado. Lo primero, sustituye el literal B de la ley 20.732 por la siguiente. Si los ingresos anuales del contribuyente de impuesto territorial al 31 de diciembre del año anterior superan la cantidad señalada en la letra anterior y no exceden el límite superior del primer tramo afecto al impuesto global complementario, considerando para este efecto el valor de la unidad tributaria anual en el mes de diciembre del año anterior a aquel en que se hace efectiva la rebaja, hasta ahí es todo igual. Y ahora viene el cambio. El impuesto a pagar será el monto menor entre una rebaja del 50% del impuesto territorial determinado para el periodo de aplicación de este beneficio o el 5% de los ingresos anuales del contribuyente. ¿Nos prefieren votar por letra, presidente, o todo por letra? ¿No es cierto? Ya. Bien, ¿alguien pide la palabra? Muy bien. Don Diego. Gracias, presidente. Sí, el por qué se pone el monto menor es porque estamos en la circunstancia de personas que están en el primer tramo de pago de impuestos de global complementario, que tienen por sí el derecho al 50% de rebaja. Es decir, si yo tengo que pagar una contribución de 100.000 pesos, me rebaja a 50.000 pesos. Luego se calcula cuánto es el 5% de mis ingresos. Si el 5% de mis ingresos son 30.000 pesos, la contribución a pagar es 30.000 pesos.
Si el 5% de mis ingresos son 80.000 pesos, el monto a pagar es 50.000 pesos, que corresponde al 50% de la contribución a pagar. Siempre paga el monto menor de cualquiera de los dos cálculos. Eso es para que las personas que están incorporándose al beneficio no queden en una posición más favorable potencial de la que actualmente tienen el beneficio. Ese es el sentido de que sea el monto menor y no el monto mayor, como es el usual en normas tributarias. Votación, señora secretaria. Entonces, número 1, letra B. Señor Bianchi. A favor. Señor Cifuentes. A favor. Señor Cuello. Señor Donoso. Señor Mellado. Señorita Rojas. Siga. Señor Romero. A favor. Señor Santana. A favor. Señor Chalper. A favor. Señor von Mühlenbrock. A favor. Señor Sáez. A favor. Presidente. A favor. Unánime, presidente, los 12 presentes. Vemos El siguiente, en el comparado, el número 2 que ustedes tienen del artículo primero, lo que hace el proyecto de ley es agregar un inciso nuevo, inciso segundo, en la ley. Y voy a ir leyendo y lo que ahora se agrega vía indicación del Ejecutivo. Cuando los contribuyentes se encuentren en la situación de los literales A y B del inciso anterior, pero no cumplen lo dispuesto en el número 4 y le agrega O5 del inciso tercero, que está en la página siguiente, lo voy a leer después cortito de qué se trata, respecto al valor del avalúo del él o los inmuebles del contribuyente, el impuesto territorial será rebajado en un monto tal que el impuesto a pagar no supere el 5% de sus ingresos anuales. Se refiere en el número 4 y 5 a lo siguiente, y cumpla los siguientes requisitos. Que el avalúo fiscal vigente del inmueble en el semestre en que se realiza el cobro del impuesto territorial y se invoca el beneficio no exceda de la cantidad de 128 millones de pesos. Hasta ahí la parte sustancial. Y el número 5 dice que la suma de los avalúos fiscales de los bienes raíces del contribuyente, independientemente de su serio destino, no exceda de la cantidad de 171 millones de pesos al 1 de julio de 2018 y el otro es al 1 de enero del 2019. Y todo esto es reajustado en la misma forma establecida en el número 4 anterior. Esto es, cada vez que se practique un reavalúo de bienes inmuebles no agrícolas con destino habitacional de acuerdo a lo establecido en el inciso primero de la ley anterior, dicha cantidad se reajustará en la misma proporción y que varíen en promedio los avalúos fiscales de dichos inmuebles. En caso que el contribuyente sea propietario de más de un inmueble que califique para beneficio, este se aplicará al que tenga el avalúo fiscal mayor. Muy bien. ¿La quiere explicar, don Diego? Sí. Lo va a explicar. Sí, presidente, solo para indicar los valores actualizados del número 4 respecto a cuando la persona tiene solo un inmueble. El monto correspondiente a este año son 224 millones de pesos, 224.577.396. Y el del número 5, es decir, cuando el propietario tiene más de un inmueble, el tope son 300.021.365. 300 millones. La suma de sus avalúos son 300 millones de pesos. Entonces, en definitiva, lo que hace la indicación es que regula cuando un adulto mayor está en cualquiera de estas dos circunstancias. Sí, cuando el avalúo fiscal de un inmueble es superior a 224, va a pagar el 5% de sus ingresos. Si es que tiene más de un inmueble y la suma de los dos es superior a 300 millones de pesos, también va a pagar el 5% de sus ingresos. Eso es del avalúo fiscal. Bien. Si les parece, repetimos la votación, si les parece. O sea, ¿sí? Ya. Aprobado. Unánime entonces, presidente. Y el número 3, la siguiente indicación del Ejecutivo, sí, agrega el siguiente numeral 3 nuevo. Voy a leerlo.
Entonces, voy a seguir con las indicaciones del Sí, Ejecutivo. el nuevo, no, por favor, el nuevo inciso. Están repartiendo. Ya, le están repartiendo la indicación, así Ya. que si quiere esperar un ratito, presidente. ¿Ya? No, pero, es que, mire, ya, sí, disculpen, colega, la va a explicarla antes que la lea. Gracias, presidente. Sí, muy breve. Estamos corrigiendo una situación anómala que existe fundamentalmente, que expulsa de beneficio a ciertos adultos mayores. El caso más como fácil de explicar es un poco el que comentó el ministro. Cuando un adulto mayor es copropietario con sus hijos, solo accede al beneficio si adquirió el inmueble por herencia, porque la norma habla del cónyuge sobreviviente. Eso quiere decir que si un adulto mayor con 2 de sus hijos adquieren por herencia un inmueble con un avalúo fiscal de 200 millones de pesos, acceden al beneficio. Pero si por razones familiares venden ese inmueble y se compran uno con un avalúo fiscal nuevo de 150 millones de pesos de avalúo fiscal, no tiene derecho al beneficio, porque su modo de adquirir no es el correcto, lo que evidentemente no tiene ningún sentido lógico desde cuál es el objetivo de la política pública, que es rebajar la contribución del adulto mayor. Entonces, lo que se hace en el nuevo inciso, en definitiva, se reemplaza el inciso actual y lo que se regula es que, en definitiva, cuando el contribuyente adulto mayor es copropietario con una persona distinta de su cónyuge, porque lo del cónyuge ya está regulado en un inciso anterior, y cumple con los requisitos, se rebaja la contribución de forma proporcional a su participación, sin establecer mayores limitaciones, porque ese es el sentido del proyecto de ley. Eso es lo que hace la indicación que precisa mejor el beneficio. Quiero hacer una pregunta que no calza absolutamente en esta explicación, pero tengo una duda que la pregunté delante. ¿Qué pasa cuando se entrega con usufructo de por vida a la que fue tu cónyuge una propiedad siendo adultos mayores? ¿Quién es el que paga ese 5% o la atribución que resulte? ¿La paga la persona que tiene el usufructo de por vida o la sigue pagando el propietario de la propiedad? Gracias, presidente. Sí, son dos cosas distintas porque en principio la ley no distingue quién tiene que pagar la contribución. Ahora, para acceder al beneficio, la ley siempre habla de que el adulto mayor puede tener el inmueble a cualquier título, sea en copropiedad, y expresamente habla o en calidad de usufructuario. Por lo tanto, si un adulto mayor tiene la calidad de usufructuario de un inmueble y cumple con los requisitos de ingreso, va a acceder a la rebaja de la contribución. Diputado Romero. Preguntar, para que me explique lo siguiente, dice, en el mismo inciso, dice, sin perjuicio de lo anterior, cuando el contribuyente, estamos hablando de persona adulto mayor, ya, habite el inmueble respectivo y lo posea a título de usufructuario, que es el caso que ponía el diputado Bianchi, o comunero en conjunto con su hijo o hijos menores de 24 años y estos se encuentran estudiando o no generan ingresos, tendrá derecho a gozar de la totalidad del beneficio. Es decir, en estos casos, 100% del beneficio. En los otros casos, la parte proporcional. ¿Eso es? Ya. Sí. Muy bien. ¿Les parece? Si les parece, diputado Mellado. Esto es después de la posición efectiva o antes de la posición efectiva, porque la verdad es que en la posición efectiva el impuesto se va a ir un pedazo también, digamos. Entonces, ¿cuánto es? ¿En qué parte es? Gracias, presidente. Sí, en principio esa distinción era relevante antes de la indicación, porque en definitiva antes de la indicación era posterior a la posición efectiva, porque yo solo adquiero el inmueble una vez que haya inscrito la posición efectiva en el conservador de bienes raíces. Claro, porque el inciso anterior hablaba del cónyuge sobreviviente con sus hijos en copropiedad. Hoy en día eso es indistinto, porque da lo mismo en cómo yo adquiero, porque en definitiva se elimina esa posibilidad. Por lo tanto, basta que yo tenga la calidad de propietario o de usufructuario o de comunero para acceder al beneficio. Por lo tanto, ya es indistinto en el momento. Siempre es la regla general respecto de los comuneros o copropietarios es que la rebaja es proporcional al porcentaje en la propiedad que tiene el adulto mayor.
también se hace con la posición efectiva y también se hace con la rebaja, porque lo que se rebaja es la contribución. A la excepción en la que plantea por su intermedio presidente el diputado Romero, que es un caso excepcional donde los copropietarios son hijos o hijas del adulto mayor y son menores de 24 años y están estudiando o no generan ingresos, en cuyo caso la exención se le da por la rebaja se le da por la totalidad del bien raíz, porque se entiende que en ese grupo familiar no hay nadie más que esté generando ingresos y por lo tanto ese es el fundamento del por qué la rebaja es total. Diputado Cifuentes tiene una duda. Una duda, presidente, especialmente para la historia de la ley. Si es antes de la posesión efectiva, cuando se determina, digamos, el porcentaje de la propiedad y por tanto el porcentaje al beneficio que puede acceder el adulto mayor en este caso, eso necesariamente tiene que ser corroborado por la posesión efectiva. Porque si no sería aplicar una regla general y no sería necesario hacer posesión efectiva nunca. Don Diego. Si es que, presidente, creo que hay son dos cosas distintas. Primero, este es un beneficio que se revisa anualmente, es decir, anualmente el servicio revisa todas las personas que cumplen los requisitos y les otorga el beneficio, sin perjuicio que los adultos mayores también lo pueden solicitar, pero es un ejercicio que el servicio hace en principio de oficio. La situación respecto de los porcentajes derivados de una situación de herencia tiene que ver para efectos exclusivamente de calcular la propiedad. ¿Qué es lo que podría pasar? Que un adulto mayor en un año tenga un porcentaje de la propiedad y por lo tanto acceda a una rebaja y luego con ocasión de una herencia podría incrementar su participación en la propiedad y por lo tanto podría subir la rebaja también. Como es un beneficio que se calcula anual, en la medida que se produzcan variaciones en el porcentaje sobre la propiedad que tiene un adulto mayor, también se van a producir porcentajes de variación en la rebaja, lo más probable más bien hacia arriba que hacia abajo. Diputado. ¿Eso es automático? ¿Lo realiza el Servicio de Impuestos Internos? Pero para eso le tiene que haber llegado la resolución, digamos, o la posesión efectiva. Entonces, no hay ahí el peligro, digamos, de que haya una subvaloración durante un tiempo al menos. Don Diego. Bien técnico el tema, pero... Sí, en principio, claro, a ver, creo que, respecto de un adulto mayor que incrementa su participación con ocasión de una posesión efectiva, fundamentalmente porque quizás lo tenían copropiedad con su cónyuge y su cónyuge es el que falleció, y va a incrementar el beneficio, es probable que él sea el principal interesado en ir a actualizar la información para obtener una rebaja mayor. Creo que el presidente por su intermedio, la única situación como límite es al revés, donde en definitiva un adulto mayor tenía un beneficio y en definitiva se mantiene ese beneficio cuando la propiedad fue traspasada con ocasión de una herencia a sus hijos que no tienen derecho al beneficio. Ahora, esa información lo más probable se va, actualmente sí se cruza porque a diferencia de lo que ocurría con años anteriores, el Servicio de Impuestos Internos sí tiene más acceso a información, por ejemplo, respecto con el registro civil de personas fallecidas. Eso ha permitido controlar otro tipo de situaciones y por lo tanto hay información suficiente para que eso no se perpetúe en el tiempo, primero, y si se llegase a perpetuar, las personas que acceden ilícitamente a un beneficio tributario están obligadas a devolver ese beneficio mal obtenido y por lo tanto se revocaría la rebaja y tendrían que completar la contribución. Muy bien. Si les parece, sí, diputado, aprobado. Seguimos, señora secretaria. Ya. Sigo, presidente. Entonces, ya. Sí, ahora pasamos al artículo segundo, el que modifica entonces las normas del Fondo Común Municipal. El Ejecutivo ha presentado indicación para reemplazar lo siguiente. Veamos lo que decía antes de la indicación del Ejecutivo y que continúa por ahora. Ya. En el numeral 1, acá está. Sí, esta es la letra E. Veamos la letra A. Dice lo siguiente.
lo que hace es reemplazar la frase Providencia, Las Condes, por Providencia, Los Barnechea. Por eso lo voy a leer completo cuando eso es del fondo. Y en la letra B, lo que hace la indicación del Ejecutivo es cambiar lo que en su texto original decía que en caso de la Municipalidad de Las Condes su aporte será de 80% por el concepto de impuesto territorial, ahora lo cambia a un 70%. Esa es la primera indicación. Y la otra, es para ser concordante, de una mejor, ¿sí? ¿De una mejor? Bien. Breve, presidente, pasa entonces de 65 a 70 Sí. en vez de 65 a 80, que era la propuesta original. Sí. ¿Si les parece? ¿No? Por si acaso. Entonces, al artículo segundo, ya, señor Bianchi, señor Cifuentes, señor Cuello, señor Donoso, el cambio por Voy a argumentar el voto. Si bien se acoge en parte el argumento, no se considera que son solo 2 comunas las que soportarían la carga fiscal de este beneficio y sus vecinos, básicamente, no la administración de esas comunas. Y a la vez, tampoco se considera que las comunas donde mayormente se afecta este beneficio son aquellas 2. Porque son aquellas comunas donde el avalúo fiscal de la propiedad es más alto y no se cuantifica en ninguno de los informes que hemos visto cuánto baja la recaudación de aquellas comunas donde se hace este beneficio. Simplemente se busca compensar a otras comunas, pero no según su afectación, sino que según el Fondo Común Municipal. Por eso creo que no es la forma de compensar este beneficio, que creo muy positivo, pero que debiera tener una compensación más amplia y no afectar solamente a los vecinos de 2 comunas. Por eso... En contra. Sí. Señor Mellado. Siguiendo el mismo argumento, yo creo que se hace la carga. Aquí el fisco no pone ni uno, no tiene, según el informe financiero, no tiene gasto fiscal, pero sí a 2 comunas le hace pagar este costo, que significa para ellos algo importante, pero tampoco está en el estudio, porque va a ser un año de congelamiento, pero después de ese año van a aumento de los revalúos, por lo tanto van a haber mayor recaudación y a nivel nacional, digamos, no solamente en esas 2 comunas. Por lo tanto, tampoco se ve en la proyección de ingresos futuros, de acuerdo al aumento de contribuciones a futuro, cuánto más va a ir la recaudación, porque si es un 5%, ¿cierto? También se puede tapar con el mayor aumento de recaudación producto del aumento de las contribuciones en el futuro. Esa proyección debería haber estado quedando en el informe financiero también, para ver cuánto más iba a ser. Va a haber un año de estancamiento producto de este estudio, pero nunca las cosas van reduciéndose en Chile, todo va subiendo. Entonces, ese estudio tampoco está para saber efectivamente qué es lo que pasa. Por lo tanto, por eso rechazo. En contra. Donoso también. Sí. Señorita Rojas. Señor Romero. Presidente, mientras no haya claridad en cómo se evalúan las propiedades, no se puede aprobar una norma de estas características. Hoy día es el fisco, es el Estado el que fija el valor. Y este es un incentivo extremadamente peligroso para tratar de recaudar por la vía de aumentar la carga a los supuestos, entre comillas, ricos, para aumentar impuestos y hacer compensaciones que el Estado debería hacer siendo más eficiente en el uso de sus recursos. Tengo miedo por mis vecinos de Colina, Chicureo, que puedan eventualmente a través de este mismo sistema caer dentro de la lamentable mira del Estado para cobrarle más y compensar a través de ellos la ineficiencia del Estado. Así que, presidente, yo voy a votar a favor de un pésimo precedente esto. En contra. Señor Santana. A favor, señora secretaria. Y solamente comentar que
Quizás si esta misma discusión se hubiese dado en el marco del debate acerca del royalty minero, las regiones mineras y las comunas mineras hubiésemos tenido un legítimo derecho a reclamar que el Estado, a través de esta modificación, le está generando ingresos a comunas que no tienen ninguna actividad minera. Y precisamente de eso se trata también la justicia tributaria. Así que yo voto a favor. Señor Chalper. Mire, aquí se pretende hacer que un grupo de vecinos específico pague la cuenta de un beneficio a nivel nacional de una manera completamente discrecional. Yo la verdad, presidente, considero que este artículo es inconstitucional porque atenta contra el 19 número 2 de nuestra Constitución en la medida en que hace como elemento esencial vinculante una cosa difusa para establecer una distinción de una carga tributaria. Y también me parece que es inconstitucional por el 19 número 20 en su inciso segundo porque me parece que plantea un tributo manifiestamente injusto, desproporcionado en su carga. Y por lo tanto me parece que aquí se pretende beneficiar legítimamente a un grupo de personas que merecen un beneficio, pero que un grupo pequeño de vecinos pague la cuenta, especialmente, presidente, cuando sus alcaldes han venido hasta acá a explicar que ellos tienen muchas necesidades sociales cubiertas que requieren de estos recursos. Por lo tanto, lo voto en contra y desde ya hago reserva de constitucionalidad. Muy bien. Ya estaba hecha la vez anterior, es la misma. Ya. Pero es por la misma causa, con el mismo fundamento, ¿sí? Está considerada para el informe. Ya. Señor von Mühlenbrock. Señor Sáez. Sí, a mí no me parece que se esgrima como razón que se está afectando a un grupo de vecinos. Estamos hablando de un par de comunas de nuestro país que concentran el mayor nivel de ingresos en Chile, también el mayor nivel de ingresos per cápita. Por eso tampoco es válida la comparación con Colina, porque los humildes vecinos de Chicureo no tienen la misma situación que el grueso de la comuna de Colina. Entonces creo que acá es justo, sobre todo cuando quienes venimos de territorios distintos a la región metropolitana y que vemos cómo quienes tienen sus viviendas y además pagan sus patentes en comunas como Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea y extraen permanentemente las riquezas de nuestras regiones a manos llenas, a mí me parece justo que un beneficio que va a favorecer a una cantidad importante de contribuyentes en Chile pueda ser compensado precisamente por las comunas que tienen los más altos niveles de ingresos en Chile, un país que vale la pena recordar, tiene uno de los índices de Gini de desigualdad más altos a nivel de la OCDE y por lo tanto me parece, como señalaba el diputado Santana, que esto es justicia tributaria, es parte de la justicia tributaria y por eso es que lo voto a favor, presidente. Presidente, señor Barrera. 7 a favor y 5 en contra. El siguiente, presidente. Ya. Número 3. Sí. Sí. 7-5 dije sí. Sí. Falta solo Alex. 7-5 está ahí. Ya. Acá. El tercero. Sí, espérate. Activo, presidente, porque acuérdense que las acaban de presentar. Ya, andemos, espérate. Acá. 2. Acá estamos. Ya. La siguiente, lo que hace, lo voy a leer. A ver. El siguiente, el proyecto dice lo siguiente. Un 50% de lo que recaude la Municipalidad de Santiago y agrega un 55% la Municipalidad de Lo Barnechea, y un 65% continúa exactamente igual como está ahí, Municipalidad de Providencia Las Condes. Eso es. Muy bien. ¿Repetimos la votación, le parece? ¿Sí? ¿Sí? 7-5. Sí. 7-5. 7-5. Diputado informante. Permanente y 2 transitorios. Aquí estamos leyendo todas las normas, sí. Pero ya, voy a leer, no tienen indicaciones, voy a leer el texto. Artículo 3º.
Prorrógase hasta el año 2027 el reavalúo que el Servicio de Impuestos Internos debe realizar en 2026, según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto con Fuerza Ley número 1 de 1998 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley sobre Impuesto Territorial. En consecuencia, se entenderán prorrogados de forma sucesiva los procesos de reavalúo que correspondan a los años siguientes. ¿Ya? ¿Sí les parece? ¿No? Quiero. Diputado Bianchi. Sí, gracias, presidente. A ver, yo quiero que quede la historia de la ley, la exposición que vino a hacer acá el señor Echeverri, director del Servicio de Impuestos Internos. Afortunadamente, ex director del Servicio de Impuestos Internos. Fue una de las personas que efectivamente aplicó estas alzas indebidas. Fue una de las personas que se negó en reconocer los abusivos cobros y aumentos en las contribuciones, y fue una de las personas que le mintió a esta comisión cuando fue citado permanentemente por concepto de los incrementos que todos habíamos contratados en nuestro territorio, menos el ex director del Servicio de Impuestos Internos, señor Echeverri. Así que yo agradezco esta prórroga que hoy día estamos consensuando, que estamos votando, que dudo que hubiese sido posible si este señor hubiese continuado en la dirección del Servicio de Impuestos Internos. Repito, una de las personas que dañó con sus malos cálculos a miles de adultos mayores de nuestro país. Muy bien. Diputado Romero. Presidente, yo quisiera preguntarle al Ejecutivo si, a ver, esta prórroga afecta o permite de alguna u otra manera que se puedan realizar procesos de reclamación, porque dice, en consecuencia, se entenderán prorrogados de forma sucesiva los procesos de reavalúo correspondientes los años que correspondan a los años siguientes. Esto queda fijo, se puede reclamar, porque yo quiero comentar una cosa. Por ejemplo, en el caso de la ISAPRE, un caso va a haber análogo cuando se determinó que no se podía alterar los factores de A, no se permitían las reclamaciones para bajar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer en este caso? ¿La gente va a poder reclamar? ¿Se abre un plazo especial para poder efectuar reclamaciones? ¿O por el solo hecho en que se postergue el avalúo, se entiende en fijo y por lo tanto nadie va a poder reclamar hoy día que se le rebajen sus contribuciones? Presidente, sobre lo mismo. Diputado Chalp. Presidente, mire. Espérate. Yo quisiera intentar, presidente, por su intermedio, persuadir a la comisión de lo siguiente. Acá la dinámica es la que voy a tratar de exponer brevemente. Se sube discrecionalmente el avalúo fiscal. Se le dice a los contribuyentes, mire, si usted tiene algún problema, haga la reclamación administrativa o interponga un requerimiento ante el tribunal tributario. Yo no sé si usted ha intentado alguna vez una cosa así. Es una cosa extremadamente difícil, extremadamente compleja para un contribuyente de a pie. Y el defensor del contribuyente, la verdad que la capacidad que tiene de colaborar es prácticamente nula. Por lo tanto, lo que le decimos al contribuyente, mire, le vamos a subir discrecionalmente el avalúo, reclame usted si puede y quiere. La verdad que las posibilidades que tienen que hacerlo son prácticamente nulas. Le vamos a poner un organismo del Estado que le ayude, que no lo ayuda, porque además no tiene presupuesto para ayudarlo. Entonces, en la práctica lo que le estamos diciendo es, mire, le vamos a prorrogar un año más su situación de injusticia respecto al alza de esos avalúos. Por lo tanto, yo quisiera saber, presidente, si el gobierno está de acuerdo a poner alguna frase que haga de cuenta de un deber de oficio por parte del Servicio de Impuestos Internos, de oficio, no a petición de parte, de oficio, para revisar los actuales avalúos cuando ya tengan una expresión como, por ejemplo, haberse duplicado o triplicado o cuadriplicado, que fijemos algún criterio donde la responsabilidad del servicio sea de oficio y no a requerimiento. Yo le pedí al Servicio de Impuestos Internos, presidente, con esto termino, que me informara cuántas reclamaciones administrativas se han hecho. No ha sido capaz de contestarme. Y le hice una pregunta más compleja todavía. ¿Cuántas reclamaciones han derivado en que usted le rebaje el avalúo? Tampoco han sido capaz de entregarme un dato que es como básico para que la comisión pueda juzgar si realmente el contribuyente está teniendo posibilidad de revertir la injusticia que padece. Entonces, a mí me gustaría, para poder aprobar esto, que el gobierno se comprometa hoy día, ahora, con una frase al final que diga algo así como el Servicio de Impuestos Internos deberá de oficio disponer los procedimientos administrativos necesarios para proceder las rebajas en aquellos casos en que sean manifiestamente injustos. O algo de esa naturaleza, porque sabe que si no, yo al menos no estoy en condiciones de avalar con mi complicidad el que se mantenga a tanta gente en la situación de injusticia que hoy día la tienen. Ministro, ¿quiere responder? Sí, a ver, lo primero que yo diría es que tal como pude contestar frente a la pregunta del diputado Donoso, nuestro diseño como Ejecutivo es resolver este tema en particular
en la ley de reajuste, por lo tanto vamos a volver a esta conversación. Lo segundo que diría es que la propuesta que nosotros estamos planteando acá fue exactamente lo que nos pidió la oposición como compromiso para avanzar a propósito de la ley de presupuesto. Y no se había hecho este planteamiento del diputado Chalper, que es un planteamiento que tenemos que estudiar. Yo no me cierro totalmente a lo que se está planteando. Hace sentido de que si hubiera una situación injusta, porque esa situación injusta se va a mantener por tanto tiempo. Sí quiero aclarar a propósito de la pregunta que hacía el diputado Romero, si recuerdo bien por su intermedio presidente, que en ningún caso se suspenden las posibilidades de reclamaciones. De hecho, si el Servicio de Impuesto Interno está tomando todos los reclamos todavía que puedan existir en la materia. Eso lo he dejado bastante claro. Y si algún contribuyente que ya sea nos está viendo o alguien que converse con ustedes tiene una experiencia distinta, por favor, háganla saber al Ministerio para que, y a mí personalmente, para que podamos abordar ese desafío. El problema que sí veo es que, en el fondo, lo que sería complejo es decirle que el Servicio de Impuesto Interno haga en la práctica todo el revalúo y solo actúe en los casos que tiene que bajar. Que esa sería una forma otra forma de decir por lo menos parte de lo que está planteando el diputado Chalper. Entonces, en resumen, estamos disponibles a una conversación de ese tipo. Acá lo único que estamos haciendo es, de hecho, lo mismo que en teoría nos había solicitado la oposición y que tendríamos que reponer en la discusión a propósito de la ley de reajuste. Y el Servicio de Impuestos Internos tiene la disposición a recibir los reclamos que hubiera sin ningún problema, y si hubiera algún problema específico que ustedes fueran notificados, por favor háganlo saber al Ministerio y nosotros lo podemos conversar con el Servicio de Impuestos Internos. Muy bien. Si no le parece, entonces pongámoslo en votación, Sí. señora secretaria. Entonces, el artículo 3 del proyecto de ley. ¿Mm? O sea, dice de que lo que entendí yo, de que lo podía ver, pero no estaba eso planteado de antes. Y tenemos que ingresarlo en, no sé, 15 días eso, o sea, va a ser una cosa muy pronta. Póngalo en votación, señora. Entonces, artículo 3 del proyecto. Señor Bianchi. A favor, dada la explicación del ministro. Señor Cifuentes. Señor Cuello. Señor Donoso. Señor Mellado. Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Santana. Señor Chalper. Señor von Mühlenbrock. Señor Sáez. Presidente. A favor. 7 a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Ahora, las disposiciones transitorias. Artículo 1 transitorio. El artículo 1 de esta ley, que modifica el artículo 1 de la ley sobre rebaja del impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente, entrará en vigencia el 1 de enero del 2026. ¿Le parece? ¿Le parece? ¿Sí? ¿El 1? ¿Sí le parece? Sí. Sí. Aprobado. 12 votos, entonces, unánime. El segundo, transitorio. Las modificaciones incorporadas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que incrementan el aporte al Fondo Común Municipal por parte de los municipios de Las Condes y Los Barnechea respecto a los conceptos contenidos en los numerales 1 y 3 del artículo 14 de esta ley, que fueron las modificaciones de porcentaje, se efectuarán incrementando anualmente cada aporte en 5 puntos porcentuales hasta alcanzar los nuevos porcentajes de aporte, iniciando el año siguiente al de publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Muy bien. ¿Le parece? No, diputado Donoso. O sea, mire, a diferencia del transitorio anterior, que daba una fecha cierta, este artículo da una fecha incierta según la publicación de la ley. Estamos a 1 de diciembre. ¿Es posible que esta ley salga este año? Sí. ¿Puede ser el 1 de enero? Sí. A esta altura del año, ¿todos los municipios tienen sus presupuestos aprobados? También. Por lo tanto, estaríamos afectando la proyección de ingresos y gastos de los municipios en cuestión, y creo que no corresponde.
Por eso que, o le ponemos una fecha cierta al año 2027, cosa que los municipios puedan programarse, o no tiene mucho objeto este artículo ya que va a afectar gravemente los ingresos municipales. Muy bien. ¿Lo colocamos en votación entonces? Ya. Segundo transitorio, entonces, señor Bianchi. Pues se puede seguir conversando eso, pues, ¿no? A 5 minutos. Señor Cifuentes. Señor Cuello. Queda todavía trámite, pues, se puede seguir conversando, pero ahora en 5 minutos. Señor Donoso. Señor Mellado. Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Santana. Señor Chalper. Señor Van Meulenbrock. Señor Sáez. A favor. Señor Barrera, presente. A favor. Entonces, 7 a favor, 5 en contra. Diputado informante, la señorita Yomans. Muy bien. No sé si se quiere decir algo, ministro, al final o no, para despedirse. No, simplemente agradecer la votación, además la celeridad con la que ha sido tramitado este proyecto. Tomamos como Ejecutivo los distintos planteamientos que se han realizado. A nuestro juicio, este proyecto es una reacción, lo digo en el buen sentido de la palabra, a un planteamiento ciudadano que fue canalizado principalmente a través de ustedes, de los parlamentarios. Por lo tanto, estamos convencidos que tenemos que seguir trabajando para que en las cosas que no hubo acuerdo en esta comisión, ojalá sí existan acuerdos en el diseño final y que termine siendo aprobado finalmente por este Congreso. Ahora, lo que sí es importante, y eso tal vez es la única diferencia más de fondo que tenemos, es que uno no puede hacer un proyecto de este tipo y por esa vía de financiar a la gran mayoría de las comunas de Chile. Sí creo que ahí hay una diferencia de fondo con quienes plantean que se tienen que dejar de pagar contribuciones en el país o un grupo muy importante sin que eso sea compensado. Aquello va a impactar en las comunas más pobres porque esta es una fuente de financiamiento fundamental que ellas tienen. Entonces, teniendo eso como antecedente, que es una postura importante para nosotros como Ejecutivo, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para poder llegar a un acuerdo más amplio incluso que el que tuvimos durante estas votaciones. Gracias, presidente. Muy bien, ministro. Muchas gracias, colegas, y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.